Después de que mi hija murió, eliminé todos los hábitos que mi esposo traficante de armas odiaba. Dejé de preguntarle por su paradero. Cuando pasaba toda la noche fuera, yo dormía tranquila. Incluso cuando resulté herida en una explosión y el médico militar me pidió que avisara a mi familia. Respondí con calma: no tengo familia. Una enfermera me reconoció. Usted es la señora de Luis, ¿verdad? Luis está en el campamento de al lado. ¿Quiere que le avise? Negué suavemente con la cabeza. Sin embargo, media hora después, Luis llegó igualmente. Entre sus cejas afiladas se comprimía una hostilidad como pólvora. Su voz era fría. ¿Estás herida? ¿Por qué no me buscaste? Bajé la mirada. Solo un rasguño de metralla. No me voy a morir. Mi tono indiferente irritó a Luis sin motivo aparente. Estaba a punto de hablar cuando se oyeron voces de los guardias afuera. Luis se preocupa muchísimo por Miranda. Se torció el tobillo entrenando y él envió un helicóptero. La cargó personalmente al subir y bajar. Ni siquiera dejó que tocara el suelo. El corazón de Luis se tensó de golpe. Su mirada lateral me buscó inconscientemente, como esperando que lo cuestionara y armara una escena como antes. Pero ni mis pestañas temblaron. Solo me apoyé en la cama médica y cerré los ojos para descansar. Capítulo 1. La presión alrededor de Luis se volvió más pesada. Explicó con voz grave: no escuche sus tonterías. Miranda es la especialista de la base. Si se lesiona, afecta la misión. Solo estaba cumpliendo con mi trabajo. Solté un suave y no dije nada más. Luis estalló de repente. ¿No me crees? Te creo. Respondí a cada frase, pero cada palabra estaba vacía. Miranda es un pilar que tú formaste. Son superior y subordinada. Es natural que la cuides. Era como si pólvora bloqueara su pecho. No, esto no estaba bien. En ese momento, se oyó el ruido de equipos cayendo afuera. Miranda se apoyó en la pared, tambaleándose, y cayó en la puerta de mi habitación. Luis corrió enseguida y la levantó en brazos. ¿Por qué andas corriendo? ¿No te dije que guardaras reposo? Escuché que la señora estaba herida. Miranda me miró con lágrimas en los ojos. Vine a visitarla. Luego se encogió en los brazos de Luis como si yo fuera una bestia aterradora. Con voz temblorosa: señora, no me odie, no quise causar la muerte de Sofía. Si fuera antes, habría perdido el control. Habría agarrado el cuello de Luis para exigir porque protegía a la mujer que mató a nuestra hija. Pero ahora no dije nada, solo miré el techo en silencio. Luis bajó la voz: la llevaré de vuelta a la enfermería y regresaré enseguida. Luego se fue cargando a Miranda. No volvió en toda la noche. En cambio, llamó el departamento de tecnología. Gloria, ¿estás segura de que quieres participar en la construcción de Escudo del Espacio Profundo? Es un proyecto ultrasecreto. Una vez que entres, deberás permanecer en la base al menos 20 años, completamente aislada del mundo exterior, incluido tu esposo. Estoy segura. Mi voz no tenía emoción. La persona al otro lado dudó. De acuerdo, si cambias de opinión, puedes retirar la solicitud en 3 días. Después de todo, antes te importaba mucho Luis. No lo dejé terminar. No me arrepentiré porque ya no lo amo. En cuanto terminé de hablar, Luis abrió la puerta de golpe. Sus ojos estaban helados. Su voz era peligrosa. ¿No me amas, Gloria? Repítelo. Al oír el movimiento en la puerta, colgué el teléfono sin hacer ruido y cerré los ojos fingiendo dormir. Luis se acercó envuelto en una fría presencia, y se detuvo al verme con los ojos firmemente cerrados. Capítulo 2. Resultó que estaba hablando en sueños. La tensión entre sus cejas se aflojó un poco, pero el fuego sin nombre en su interior ardió con más fuerza. Incluso en sueños, no permitía que yo lo borrara. Así que me sujetó la muñeca y me sacudió para despertarme. Gloria, ¿tuviste una pesadilla? Bajé la mirada. Soñé con nuestra hija. Un dolor agudo atravesó el corazón de Luis. Me apretó contra su pecho. La voz ronca: Gloria, tendremos hijos otra vez. Muchos hijos. No respondí. En mi pecho solo quedaba un desierto. Hasta mis lágrimas se habían secado. Mi hija murió. ¿Acaso tener otro hijo puede hacer que todo lo ocurrido desaparezca? Luis, viniste en plena noche. ¿Necesitas algo? Luis se quedó inmóvil, su expresión ligeramente incómoda. Gloria, a Miranda le duele el estómago. Quiere la sopa calmante que tú preparas. Mi cuerpo se volvió rígido y frío al instante. Acababa de sobrevivir a una explosión. Aún tenía metralla incrustada en el cuerpo. Y Luis me despertaba en mitad de la noche para que le cocinara sopa a Miranda. Forcé una leve sonrisa. Tráeme papel y lápiz. Escribiré la receta. Luis indicó de inmediato a sus hombres que los trajeran. Pero cuando le entregué la receta escrita, sus dedos temblaron de repente, porque recordó que, cuando antes me había pedido esa receta, yo le había dicho: el día que nos separemos,
Te la diré mientras no nos separemos. La cocinaré para ti. Y ahora se la entregaba con tanta facilidad. Luis, Miranda está muy mal. No deja de llamarlo. Se oyó la voz urgente de un subordinado afuera. Luis frunció el ceño y se marchó a grandes pasos. Yo ya estaba acostumbrada. Cerré los ojos y me recosté, pero apenas caí en un sueño ligero. Una fuerza brusca me arrancó de la cama. Gloria. ¿Por qué Miranda vomitó sangre después de beber la sopa? Luis me sujetó la barbilla. Su mirada fría como la boca de un arma. ¿Qué le pusiste exactamente a la receta que me diste? Levanté los párpados y lo miré con indiferencia. Si hay algún problema con la receta, que el médico militar la analice. Algo pareció bloquear el pecho de Luis. Su tono se volvió más grave. Gloria, si te sientes agraviada, puedes decírmelo. No seas tan fría. Soy tu esposo, no tu enemigo. Cerré los ojos otra vez. Ya no tengo nada que decirte. El corazón de Luis pareció detenerse. ¿Qué significa que no tienes nada que decirme? No respondí más, como si él ya no existiera. Afuera, un subordinado informó en voz baja. Luis, a Miranda le hicieron un lavado gástrico y está fuera de peligro, pero tiene mucho miedo. No deja de llamarlo. Entendido, respondió Luis con frialdad. Se volvió para mirarme profundamente. Gloria, descansa bien. Mañana te llevaré de regreso a la base. Capítulo 3. Esa noche fue tan larga como un invierno eterno. Casi no cerré los ojos hasta el amanecer. Mi hija, a quien llevé 10 meses en mi vientre, mañana se convertirá en cenizas, selladas en una fría urna y enterradas en la oscuridad de la tierra. Al día siguiente, Luis llegó puntualmente y me llevó personalmente de regreso a la base situada dentro de la montaña. Apoyándome en mi bastón, avancé paso a paso hacia la sala funeraria para ver a mi hija por última vez, pero apenas entré, mi suegra se abalanzó como una loca. Mujer venenosa, ¿aún te atreves a volver? Me dio 2 bofetadas y gritó con voz ronca. Mataste a mi nieta. Sabías que Sofía tenía miedo a las alturas y aún así la llevaste al mirador. Lo hiciste a propósito. Mi cuerpo se heló por completo. Quien llevó a Sofía al mirador fue Miranda. ¿Por qué la culpa recaía sobre mí? Me giré hacia Luis. Luis apartó la mirada. Al mismo tiempo, los demás miembros de la familia se abalanzaron sobre mí, ayudando a mi suegra a golpearme e insultarme. Mátenla. Hasta mató a su propia hija. Lárgate. No eres digna de Sofía. Los palos cayeron sobre mi cuerpo. Las piedras abrieron mi frente. Me arrebataron el bastón para usarlo como arma. Caí al suelo, con sangre y polvo cubriendo mi rostro. Basta. Luis finalmente corrió y me protegió detrás de él. La muerte de Sofía fue un accidente. No tiene nada que ver con Gloria. Quien vuelva a tocarla será castigado según las reglas familiares. Su mirada recorrió a la multitud como un halcón, y poco a poco se dispersaron. El rostro de Luis se suavizó un poco. Me llevó de vuelta al dormitorio. Sacó un botiquín y trató mis heridas personalmente, pero mis ojos no mostraban emoción alguna. Lo miré con frialdad. Luis, quien llevó a Sofía al mirador fue Miranda. ¿Por qué tu madre dijo que fui yo? La gasa en la mano de Luis se detuvo. Su voz se volvió seca. Gloria. Miranda es un especialista en armas formada por la familia. Su identidad es sensible. Si la familia supiera que indirectamente causó el accidente de Sofía, no podría permanecer en la base. Pero tú eres mi esposa, conmigo protegiéndote. Nadie se atreverá a tocarte. Si asumes la culpa esta vez, como compensación, transferiré el 30% de las acciones de la empresa militar de la familia Luis. Tras decirlo, me miró con inquietud. Pensaba que lloraría o armaría una escena, pero mi calma lo inquietó. No discutí ni grité, solo lo miré con indiferencia. Haz lo que quieras, no me importa. Acepté. Luis debería haberse aliviado, pero su corazón se tensó aún más. Gloria, no pienses demasiado. Solo aprecio el talento de Miranda, explicó por su cuenta. Entiendo. Bajé la mirada. No necesitas explicarte. El amor necesita explicaciones. Yo ya no lo amaba, así que sus palabras ya no significaban nada. Capítulo 4. Luis estaba extremadamente irritado cuando un guardia entró corriendo. Luis, algo va mal. Miranda vino a rendir homenaje a la pequeña señorita y se encontró con la señorita Sabrina. Se han peleado. Sabrina era la verdadera sangre de la familia. El rostro de Luis cambió de inmediato. Gloria, vendate tú misma. Iré a solucionarlo. Se marchó apresuradamente. En cuanto Luis se fue, mi suegra irrumpió con varios de sus hombres. Gloria, ahora nadie te protege. Su mirada era cruel. Mataste a Sofía. Quiero que pruebes lo que se siente caer. Ordenó que me arrastraran hasta un pozo de ventilación abandonado. El hueco era profundo, con viento helado soplando desde el fondo.
Sofía cayó desde el mirador del piso 30. ¿Sabes lo desesperante que es caer desde esa altura? Me agarró del cabello y empujó medio cuerpo fuera del borde. Tú estabas allí. ¿Por qué no la sujetaste? El vértigo me golpeó de inmediato. La oscuridad del fondo parecía la boca de una bestia. Me empujaba al borde una y otra vez y me tiraba hacia atrás en el último instante. Respira. ¿No puedes respirar?, gritó en mi oído. Cuando mi nieta cayó, ni siquiera tuvo tiempo de llorar. Tras varias veces, mi pecho ardía de dolor. Un sabor metálico subió a mi garganta y la sangre brotó de mis labios. Puede tener órganos dañados, gritó alguien. Morirá si esto continúa. Solo entonces mi suegra me soltó. Caí al suelo, con la conciencia desvaneciéndose. Cuando desperté, estaba en la enfermería de la base. Luis estaba junto a mi cama. Gloria, despertaste. Tomó mi mano, con los ojos enrojecidos. Lo siento, no te protegí. No te preocupes, ya me ocupé de quienes te atacaron. También advertí a mi madre. No volverá a tocarte. Un frío me recorrió los huesos. Casi muero. Y él solo, advirtió a su madre mientras seguía ocultando la verdad. Cuando se trataba de decepcionarme, Luis nunca fallaba. Está bien, cerré los ojos, sin ganas de hablar. Mi indiferencia oprimió su pecho. Gloria, sé que estás triste por Sofía, suspiró. Te compensaré. Tenemos un largo futuro por delante. Haré que cambies de opinión. Después de decirlo, se fue. En cuanto se marchó, recibí 2 mensajes cifrados. El primero, del registro civil. Señora Gloria, su divorcio con el señor Luis ha sido finalizado. El segundo, del Departamento de Tecnología de Defensa. Gloria, el proyecto, Escudo del Espacio Profundo, comienza mañana. Su avión especial está listo. Miré la pantalla durante mucho tiempo y finalmente sonreí con alivio. Capítulo 5. Por fin llegó este día, pero antes de irme, aún tenía una última cosa que hacer. Me incorporé y, apoyándome en el bastón, fui hasta la habitación de Miranda. Gloria, ¿qué haces aquí? Miranda dejó atrás su apariencia débil y levantó una ceja con desprecio. Buscando a Luis. Qué patético. Estás herida así y él apenas te miró. Yo solo me torcí el tobillo y no se ha separado de mí. No me afectó. Esos juegos de rivalidad ya no tenían nada que ver conmigo. Solo hice una pregunta. Miranda, aquel día en el mirador, ¿Sofía cayó sola o la empujaste? Miranda estalló en carcajadas. Gloria, déjame decirte algo, Luis también estaba allí ese día. La barandilla se aflojó. Sofía y yo resbalamos al mismo tiempo. Luis no dudó, me agarró a mí. Y tu hija cayó delante de nosotros. Luis había estado allí el día que murió mi hija. ¿Sabes qué es lo más gracioso? La sonrisa de Miranda se volvió retorcida. Lo más gracioso es que Luis sabía que practico escalada y tengo un equilibrio excelente. Y aún así su primer instinto fue salvarme. Las lágrimas nublaron mi vista. Juré que sería la última vez que lloraría por Luis. Me sequé las lágrimas y me alejé paso a paso del área médica con mi bastón. Caminé despacio, pero nunca miré atrás. Luis, ya no tenemos futuro. Desde hoy, no volveremos a vernos ni en vida ni en muerte. Capítulo 6. Salí de la base en un vehículo interno rumbo a la oficina civil para recoger mi certificado de divorcio. Tras completar el trámite, subí a un todoterreno verde militar y me dirigí al helipuerto. Antes de subí a la dark web la grabación completa de mi conversación con Miranda de anoche. Sofía murió en un accidente. La ley no podía castigarlos. Entonces que la verdad arda en el mundo de las sombras. Era lo último que haría por mi hija. Después de terminar todo, arrojé mi teléfono. El helicóptero me llevó hacia el cielo, rumbo al infinito del espacio profundo. Pensé, por fin soy libre. El helicóptero atravesó las nubes y la silueta de la base se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer entre las montañas. Me apoyé contra la pared de la cabina. Afuera, el amanecer empezaba a iluminar el cielo. El piloto, del Departamento de Tecnología de Defensa, permaneció en silencio y profesional todo el tiempo. Dentro de la cabina solo se oía el rugido del motor y el corazón en mi pecho que por fin dejó de latir por él. Cuando llegamos a la base aérea del noroeste, ya era el atardecer. El desierto del Gobi se extendía sin fin, y el sol poniente teñía el mundo de rojo dorado. La base parecía una fortaleza de acero incrustada en la tierra, solemne y silenciosa. Gloria, bienvenida. Un oficial de mediana edad con canas en las sienes vino a recibirme. Sus insignias indicaban alto rango. Soy el responsable de la base, Ángelo. Los superiores ya me informaron brevemente sobre usted. Desde hoy será la ingeniera jefe del proyecto Escudo del Espacio Profundo. Este será su hogar durante los próximos 20 años, quizá más. Hogar. Una leve ironía cruzó mi corazón. El lugar que una vez llamé hogar ya era un infierno que devoró mi carne y mi sangre. Gracias, señor Ángelo, respondí con calma.
aceptando el acuerdo de confidencialidad y la credencial de identidad que me entregó. Capítulo 7. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo incesante y aislamiento. La vida en la base era un sistema autosuficiente, físicamente desconectado de todo contacto exterior. No había internet ni comunicaciones privadas. Solo líneas internas cifradas y montañas de planos y datos. Volqué todo mi tiempo y energía en el escudo del espacio profundo. Era un sistema de vanguardia destinado a construir una red de defensa energética en la órbita cercana a la Tierra, con una complejidad tecnológica muy superior a lo que la gente imagina. Calcular órbitas, diseñar módulos de energía, simular combates. Cada problema resuelto era como desprender una parte de mi antiguo yo. A veces, en la madrugada, cuando el cansancio me golpeaba, el rostro de Sofía aparecía sin previo aviso, sus hoyuelos al sonreír, la dulzura con la que corría a abrazarme. Mi corazón se encogía con un dolor asfixiante, pero pronto me obligaba a volver a concentrarme en la pantalla brillante frente a mí. El dolor necesita una salida, y el trabajo era el mejor anestésico. La base no era completamente fría. Mi asistente, un joven ingeniero llamado Bruno, era inteligente y perceptivo. Quizá había deducido algo de mi expediente o de mis silencios, pero nunca preguntaba. En cambio, tras más de 10 horas de trabajo continuo, me ofrecía en silencio una bebida energética caliente o proponía una perspectiva ingeniosa cuando yo fruncía el ceño ante parámetros complejos. Gloria, mire aquí. Si introducimos un modelo de perturbación no lineal, quizá podamos optimizar la pérdida de enfoque de energía. Señaló la pantalla con mirada limpia. Adopté su sugerencia y los resultados fueron notables. Poco a poco, la distancia inicial del equipo se transformó en confianza y respeto. Aquí no existía la señora de Luis, solo Gloria. Esa realidad me produjo un alivio casi cruel. Aproximadamente en el 8º mes desde mi llegada, tras una simulación rutinaria del sistema completo, Ángelo me llamó a su oficina. Su expresión era grave mientras me entregaba un informe ultrasecreto. La empresa militar de la familia Luis tiene problemas, dijo con brevedad. Tomé el documento y lo revisé rápidamente. El contenido era alarmante. Múltiples canales secretos de comercio internacional de la empresa habían sido expuestos por una fuente anónima. Varios acuerdos de distribución de armas prohibidas, detalles, fechas, lugares, intermediarios e incluso fragmentos de comunicaciones cifradas habían sido filtrados de forma estratégica a organizaciones regulatorias internacionales y fuerzas hostiles. La información cayó como bombas perfectamente dirigidas, provocando una reacción en cadena, sanciones de varios países, socios que se volvieron en su contra, colapso financiero interno y varios ataques misteriosos contra bases importantes. El gigantesco barco de la empresa familiar Luis, que parecía indestructible, comenzaba a hundirse rápidamente. Capítulo 8. El método es muy profesional. La inteligencia es extremadamente precisa. Parece obra de alguien del núcleo interno. Ángelo me miró con una mezcla de escrutinio y una curiosidad casi imperceptible. La fuente de las filtraciones está oculta tras múltiples capas de cifrado en la dark web y no puede rastrearse. Pero cada filtración golpea los puntos vitales de la empresa de la familia Luis. Dejé el informe sin mostrar emoción. Ángelo, lo único que me importa ahora es si la eficiencia del propulsor iónico del escudo del espacio profundo puede mejorar otro 3%. Lo que ocurra con la familia Luis no tiene nada que ver conmigo. Me observó unos segundos y asintió lentamente. Entiendo. Puede volver al trabajo. Al darme la vuelta, sentí su mirada aún posada en mi espalda. Sabía que quizá no me creía del todo, pero aquí mi valor estaba en mi mente, no en mi pasado. Mientras el proyecto avanzara y no violara las normas, nadie investigaría más. Sin embargo, cuando la noche era silenciosa y me quedaba sola frente a los mapas estelares, recordaba la grabación que subí antes de irme. Aquello solo fue la mecha. La información más letal y secreta vino después. Cerré los ojos suavemente. Eran cosas que había recopilado inconscientemente durante mis años en la familia Luis, en su estudio, en los servidores cifrados, junto a planos de armas que él creía que yo no entendía, reunidas como una bestia desesperada enjaulada. Tal vez fue por instinto de autoprotección, o la paranoia de un dolor sin salida. Lo enterré todo profundamente. El día que me fui, programé todo junto con aquella grabación como un regalo temporizado. Luis, ¿estás satisfecho con este regalo de despedida? La vida en la base hacía que el tiempo pareciera desaparecer. Capítulo 9. En un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado 3 años. La plataforma experimental de la primera fase del escudo del espacio profundo estaba a punto de realizar su primer despliegue orbital, la etapa más crítica y peligrosa del proyecto. Toda la base estaba envuelta en una atmósfera de presión y entusiasmo. 72 horas antes del lanzamiento, prácticamente vivía en el centro de control, durante la última sincronización del sistema completo.
Apareció de repente una señal de advertencia inesperada en la pantalla principal, una mínima fluctuación anómala en los parámetros orbitales, con una desviación del 0,01% respecto al modelo previsto, probablemente interferencia de radiación de fondo o una ligera deriva del sensor, concluyó un ingeniero. Está dentro del margen de error permitido. Bruno frunció el ceño y comparó los datos repetidamente. Gloria. Este patrón de fluctuación es extraño. No parece interferencia natural. Se parece más a una inyección de señal extremadamente débil con un patrón específico. Mi corazón se tensó. Inmediatamente revisé todos los registros y ordené una investigación completa. Horas después, los resultados fueron escalofriantes. 3 días antes, durante una breve ventana de mantenimiento de datos externos, alguien había intentado implantar un código malicioso extremadamente oculto en el subsistema central de navegación. El código no pretendía destruir el sistema directamente, sino provocar errores acumulativos en los parámetros orbitales bajo condiciones específicas, lo que acabaría desviando la plataforma o causando su fallo. La intrusión fue detectada a tiempo y el código eliminado, sin causar daños reales. Pero el incidente bastó para helar la sangre de todos. El nivel de seguridad del escudo del espacio profundo era máximo. Un ataque externo era casi imposible. Solo podía tratarse de alguien interno o de alguien con acceso de altísimo nivel. La investigación del Departamento de Seguridad fue rápida, pero la pista terminó en un joven técnico encargado de las interfaces de datos periféricas. Desapareció el día anterior al incidente. Su coche fue encontrado en el desierto fuera de la base, pero él había desaparecido sin dejar rastro. No había pistas útiles en el coche, solo un leve olor a pólvora mezclado con abeto. Ese olor, mis uñas se clavaron en la palma de la mano. La fragancia privada de Luis, única y persistente. Una vez dijo que ese aroma le ayudaba a mantener la calma absoluta. ¿Fue él? ¿Había encontrado este lugar? ¿O uno de sus hombres? El rostro de Ángelo se volvió pálido. Aumentó el nivel de alerta de la base y reportó directamente a los superiores. La orden llegó pronto, la prueba seguiría según lo previsto. Pero debía activarse el protocolo de emergencia máximo y formar un equipo de investigación interno. Capítulo 10. El día del lanzamiento. El desierto del Gobi estaba bajo un cielo despejado. La enorme torre de lanzamiento se alzaba entre cielo y tierra, y el cohete brillaba con un frío resplandor metálico bajo el sol. En el centro de control, la atmósfera era tan tensa que podía exprimirse. Todos estaban en sus puestos, completamente concentrados. Yo me sentaba en el asiento de ingeniera jefe, rodeada de grandes pantallas con distintos parámetros. Mi corazón latía con firmeza. Todas las distracciones, recuerdos e incluso la sombra de la reciente intrusión fueron empujados al fondo de mi conciencia. En ese momento, mi mundo estaba compuesto solo por números en movimiento, curvas fluyendo y la creación que estaba a punto de elevarse al cielo. Cuenta regresiva, 1 minuto, 50 segundos, 30 segundos, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Encendido. El rugido atravesó la tierra. Incluso dentro del refugio subterráneo se sentía la fuerza colosal. En las pantallas, el cohete ascendió con una estela ardiente, perforando el cielo. Separación de la primera etapa nominal. Encendido de la segunda etapa nominal. Fase de inserción orbital. Todo avanzó con una fluidez que dejó a todos sin aliento. Solo cuando la plataforma entró en la órbita prevista, desplegó los paneles solares e inició la autoverificación del sistema. El centro de control estalló en vítores contenidos durante tanto tiempo. Éxito. Al menos la primera fase fue un éxito. Me recosté en la silla y solté un largo suspiro, dándome cuenta de que mi espalda estaba empapada de sudor frío. Bruno se acercó y me entregó un vaso de agua, con los ojos brillantes. Gloria, lo logramos. Tomé el agua y asentí, pero no pude relajarme del todo. La sombra de la intrusión seguía presente en mi mente. La celebración fue breve. El análisis de datos y el mantenimiento orbital comenzaron de inmediato. Regresé a mi oficina y revisé todos los informes relacionados con la intrusión, intentando encontrar más pistas en esos fríos flujos de datos. Cayó la noche. Salvo el personal imprescindible de guardia, la base estaba en silencio. Me froté las sienes doloridas y me preparé para irme. Justo cuando cerré el sistema principal y me levanté, el terminal seguro frente a mí, el destinado a procesar información ultrasecreta y físicamente aislado, se encendió por sí solo, sin pantalla de inicio, sin aviso del sistema. Sobre el fondo negro apareció una sola línea de texto blanco, como un fantasma. Gloria, hablemos. Mi sangre pareció congelarse al instante. Las palabras permanecieron unos 5 segundos y desaparecieron. La pantalla volvió al modo de reposo como si nada hubiera ocurrido.
pero sabía que era real. El nivel de seguridad de ese terminal era extremadamente alto. Una intrusión externa debería ser imposible, a menos que hubiera cooperación interna y el uso de una vulnerabilidad o puerta trasera de nivel superior aún desconocida. Sumado al incidente previo del código malicioso, la respuesta comenzaba a hacerse evidente. Capítulo 11. Luis, de verdad había extendido su mano hasta aquí. La ira surgió desde el fondo de mi corazón como una llama helada. Se atrevía a tocar el escudo del espacio profundo, y de esta manera. ¿Sabía lo que eso significaba? Era una provocación y, aún más, una grave amenaza para la seguridad nacional. Presioné de inmediato el botón de comunicación de emergencia interna para contactar a Ángelo y al jefe de seguridad. Llegaron rápidamente, y los expertos técnicos realizaron una inspección exhaustiva del terminal. El resultado fue inquietante. Efectivamente se encontró un registro de acceso oculto de altísimo nivel, cuyo origen no podía rastrearse, con un método tan profesional que resultaba escalofriante. El acceso había ocurrido apenas unos minutos antes. Realicen de inmediato una inspección completa de todas las redes internas y las interfaces físicas. Activen el protocolo de contrainfiltración. El rostro de Ángelo estaba extremadamente sombrío. Que apareciera una vulnerabilidad así dentro de la base era una falta gravísima. Gloria. El objetivo del otro lado eres claramente tú. El jefe de seguridad me miró con seriedad. Necesitamos saber que podría querer hablar contigo y, ¿cómo planeas responder? Guardé silencio unos instantes. Luis había recurrido a este método para buscarme. Sin duda porque sabía que yo estaba en el proyecto, Escudo del Espacio Profundo, y posiblemente había descubierto mis acciones anteriores contra la empresa de la familia Luis. ¿Quería vengarse? ¿Amenazarme? ¿O algo más? Hablaré con él. Escuché mi propia voz, fría y sin temperatura. Pero debe ser en un entorno absolutamente controlado. Necesito un canal de comunicación completamente aislado y unidireccional, que garantice que no pueda rastrear la señal ni implantar nada. Además, toda la conversación debe ser monitoreada y grabada. Ángelo reflexionó un momento. Intercambió una mirada con el jefe de seguridad y finalmente asintió. Se puede organizar. Pero Gloria, recuerda tu posición. Lo entiendo. Lo miré con firmeza. Ante todo, soy la ingeniera jefe del Escudo del Espacio Profundo, responsable del proyecto. Eso no cambiará jamás. La comunicación se organizó en una cámara de aislamiento especial. Dentro solo había el equipo más básico de entrada y salida de audio. Todas las señales pasaban por múltiples capas de cifrado y filtrado, supervisadas en tiempo real por el equipo técnico. Llegó la hora acordada. Me senté en la cámara, frente a un micrófono. La iluminación era suave, pero cargada de una presión invisible. La comunicación se conectó. No había imagen, solo el leve chisporroteo de la corriente. Y entonces la voz que creía enterrada en el polvo del tiempo llegó desde el altavoz. Grave, ronca, cargada de un cansancio indescriptible y una cierta urgencia. Gloria. Su voz fue como una cuchilla oxidada raspando mis oídos. Apreté las manos sobre mis rodillas. Mis uñas se clavaron profundamente en la piel para mantener una claridad absoluta. Luis, dije con voz estable y distante, usando el tratamiento más frío posible. ¿Sabes lo que significa infiltrarte ilegalmente en el sistema de comunicaciones de una base ultrasecreta nacional? Al otro lado hubo unos segundos de silencio, seguidos de un suspiro muy leve, casi autodespreciativo. Lo sé, pero tenía que verte, o al menos oírte. ¿Por tus negocios sucios? ¿O para buscar justicia para tu Miranda? Mi tono se volvió irónico y helado. ¿Te gustaron la grabación y esos archivos? Eso, la voz de Luis se volvió tensa. Me lo merecía. No vine por eso. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Rememorar el pasado? Lo siento. Entre nosotros no queda nada que recordar. Gloria. Su voz se elevó, cargada de dolor reprimido. No seas así, sé que me equivoqué, terriblemente. Estos 3 años, cada día he estado arrepintiéndote. Lo interrumpí, sintiéndolo ridículo. Luis, ¿cuánto vale tu arrepentimiento? ¿Puede devolver la vida a Sofía? ¿Puede borrar tus decisiones? ¿Puede compensar que tu madre casi me matara? ¿O limpiar los negocios sucios de tu familia? Mi serie de preguntas dejó al otro lado sumido en un largo silencio, donde solo se escuchaba su respiración pesada. Capítulo 12. Tras un largo silencio, volvió a hablar, con la voz ronca y quebrada. Lo de Sofía, después investigué la verdad. Fue Miranda. Aflojó deliberadamente los tornillos de la vieja barandilla del mirador. Yo, en ese momento pensé que solo había sido un accidente. Temía que la familia la castigara si lo descubrían. Así que me dejaste cargar con la culpa. ¿Permitiste que tu madre y tu familia me torturaran como si fuera la asesina de mi propia hija? Mi voz finalmente empezó a temblar. No de tristeza, sino de una ira absurda y extrema. Luis, tu aprecio por el talento y tu
protección, son realmente impresionantes. ¿Sabes que aquel día, junto al pozo de ventilación, tu madre estuvo a punto de arrojarme? Decía que debía experimentar la desesperación de Sofía. Yo no sabía que haría algo así, la había advertido. La voz de Luis se volvió urgente y desordenada. Gloria, lo siento, de verdad lo siento. Estoy dispuesto a compensarte con todo lo que tengo. No quiero la empresa. Puedo, no lo necesito. Lo interrumpí con un grito, todas mis emociones desbordándose como una presa rota. Luis, tu compensación, tu empresa, todo lo que posees, para mí no vale absolutamente nada. Desde el momento en que elegiste sujetar a Miranda y viste caer a Sofía sin hacer nada, entre nosotros solo quedó odio. Escúchalo bien, odio. Las lágrimas brotaron sin control, pero las limpié de inmediato. Mi voz se volvió aún más fría y dura. Hoy te arriesgaste a contactarme. Si era para oír esto, ya lo escuchaste. Si tienes otro propósito, te aconsejo que te detengas ahora mismo. El escudo del espacio profundo no es algo que puedas tocar. Tus pequeños movimientos ya han llamado la atención de los niveles más altos. Si continúas, lo que te espera no serán simples sanciones comerciales. Respiré hondo y, reuniendo toda mi fuerza, dije palabra por palabra. Luis, nosotros terminamos hace mucho. Terminamos el día que dejé la base y subí la grabación. No, antes aún, el día que Sofía murió. El día que elegiste proteger a la culpable. No vuelvas a buscarme. No vuelvas a aparecer en mi mundo. Si aún te queda un poco de conciencia, mantente lejos de mí y de mi proyecto. De lo contrario, no dudaré en enviarte personalmente al lugar donde debes estar. Sin esperar su respuesta, corté la comunicación. Mi dedo temblaba sobre el botón de desconexión. La puerta del compartimento de aislamiento se abrió. Ángelo y el jefe de seguridad entraron con expresiones complejas. Claramente habían escuchado toda la conversación. Gloria, Ángelo dudó en hablar. Levanté la cabeza. Las lágrimas ya se habían secado. Solo quedaban cansancio y una calma desolada. Ángelo, presentaré un informe detallado sobre este incidente. En cuanto al posible intento de infiltración de Luis, recomiendo informarlo de inmediato y reevaluar por completo el sistema de seguridad de la base. ¿Estás bien?, preguntó el jefe de seguridad. Estoy bien. Me puse de pie y enderecé la espalda. Los datos de calibración orbital del escudo del espacio profundo aún necesitan revisión. Volveré al centro de control. Me di la vuelta y salí con paso firme. Solo yo sabía que, en lo más profundo de mi corazón, el último resto de debilidad ligado al pasado se había reducido por completo a cenizas. Tras aquel breve pero intenso enfrentamiento a distancia con Luis, la base entró en un estado de alerta sin precedentes. El sistema de seguridad se actualizó por completo, y el personal fue sometido a una nueva revisión exhaustiva de antecedentes. El terminal que había sido infiltrado quedó sellado para su investigación. Por parte de Luis, todo pareció quedar en silencio temporal. No hubo nuevos intentos de comunicación ni señales de ataques, como si mis palabras hubieran surtido efecto. Pero nadie se atrevió a relajarse. Ángelo me informó de que los superiores habían clasificado a Luis y a sus fuerzas restantes como objetivos de alta vigilancia, y que la cooperación internacional ya estaba en marcha. El colapso de la empresa militar de la familia Luis se aceleraba. El antiguo imperio solo quedaba reducido a fragmentos obstinados que resistían desesperadamente. Volví a dedicar toda mi energía al escudo del espacio profundo. La plataforma de la primera fase operaba de forma estable en órbita y los datos de prueba eran excelentes, demostrando la viabilidad del sistema. La segunda fase y módulos más complejos entraron inmediatamente en desarrollo. El trabajo se convirtió en el único sentido de mi existencia y en la barrera más sólida contra el pasado. Bruno se volvió más silencioso que antes, pero trabajaba con aún más intensidad. Ya no era solo mi asistente. En muchos problemas técnicos clave demostraba un talento y una visión sorprendentes. Nuestra compenetración crecía cada vez más. A veces bastaba una mirada para entendernos. Sin embargo, siempre mantuve la distancia. Las heridas del pasado me habían convertido en un ave asustada. Cualquier cercanía que superara el ámbito del trabajo me hacía retroceder instintivamente. Capítulo 13. Hasta aquella rara noche de tormenta en el desierto del Gobi, para ajustar un algoritmo clave de retransmisión de energía, Bruno y yo nos quedamos en el laboratorio hasta muy tarde. Afuera, los truenos rugían y los relámpagos rasgaban el cielo, mientras el viento violento lanzaba arena y piedras contra el vidrio reforzado con un estruendo aterrador. De repente, se encendió la iluminación de emergencia. La energía principal había fallado, aunque el sistema de respaldo se activó de inmediato. Algunas zonas no críticas resultaron afectadas, incluido el sistema de acceso del laboratorio.
Quedamos atrapados dentro. La sala de guardia informó por el comunicador que un rayo había golpeado la línea eléctrica externa y que la reparación tardaría. Debíamos esperar en el lugar. El laboratorio quedó iluminado solo por la tenue luz de emergencia y los relámpagos que rasgaban la noche. Nos sentamos uno al lado del otro en la mesa de trabajo. En silencio. Solo se oían la tormenta y nuestra respiración. Gloria, dijo Bruno de pronto, con la voz difusa entre la oscuridad y los truenos. ¿Ha pensado alguna vez qué hará cuando el escudo del espacio profundo esté completamente terminado? Me quedé inmóvil. Después de terminar, ese objetivo parecía demasiado lejano. No lo he pensado, respondí con sinceridad. Basta con hacer bien lo que tenemos delante. Guardó silencio un momento y me miró. La luz de emergencia dibujaba sombras suaves en su rostro, haciéndolo parecer más gentil, mientras sus ojos brillaban con intensidad. A veces pienso, dijo despacio, que cuando este proyecto tenga éxito, quiero ver el mar de verdad. Crecí en el interior y solo lo he visto en videos. Quiero saber qué se siente estar rodeado de mar, si de verdad hace olvidar las preocupaciones. Su voz tenía un anhelo y una incertidumbre propios de su edad. No pasa nada, lo interrumpí. Cuando el proyecto tenga éxito, deberías ir a verlo. El mar en tiempos de paz debe ser hermoso. ¿Vendrá conmigo?, preguntó de repente, con cautela. Me quedé sin saber qué responder. ¿Juntos? ¿En qué relación? Un relámpago iluminó todo el laboratorio y reveló el afecto y la esperanza en sus ojos. La luz fue breve pero intensa. Mi corazón dio un vuelco y sentí un impulso de huir. Me levanté y caminé hacia la gran ventana de observación. En el horizonte, el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Observé el este cada vez más brillante. La oscuridad siempre termina, y el cielo que juré proteger daba la bienvenida a un nuevo amanecer.